Estimados estudiantes, vamos a ver una demostración tomando un libro sobre dónde encontrar la tesis del autor perdón, y sus argumentos, sus razones, el argumento del autor, ¿verdad? Con su tesis y sus razones. Okay. Este es un libro que ustedes van a estar haciendo ese ejercicio en cada capítulo, y es el libro El verdadero pensamiento de Pablo de N.T. Wright. Okay. Entonces, le prestamos atención al título del libro. Primero es El verdadero pensamiento de Pablo, a diferencia del falso pensamiento de Pablo. Yo creo que el autor tal vez es la razón por la cual está escribiendo este libro, es para diferenciar el verdadero pensamiento de Pablo de lo que puede ser el falso pensamiento de Pablo. Okay. Tenemos el autor, vemos que es teología paulina. Inmediatamente nos vamos al índice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es fijarnos muy bien es cuál es el capítulo de introducción y cuál es el capítulo de conclusión. Punto. Eso es lo que yo ando buscando. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es captar cuál es la conclusión del autor, cuál es la tesis del autor. ¿Ok? Y después me fijo en cuáles son sus razones. Entonces veamos. Aquí vemos que no hay nada, hay un prefacio, ok, pero no hay nada que diga introducción. Solo que hay un capítulo 1. Ese capítulo 1 tiene que ser la introducción. Que un autor no puede empezar a escribir sin una introducción. Okay, es decir, ¿cuál es este va a ser el capítulo que nos introduce a todo el libro? ¿Okay? Y vemos que aquí está el último capítulo, el capítulo 10. No dice conclusión, ¿lo ven? Pero este tiene que ser la conclusión, porque ese es el capítulo con que el autor concluye todo, lo toma todo de nuevo. Okay. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero leer la introducción y la conclusión del libro primero, antes de empezar a leer el resto del libro, porque yo necesito saber de qué se trata este libro. ¿Cuál es esa tesis del autor? ¿Okay? Entonces aquí vemos que hay una presentación de la colección, no sé qué, eso ya es como editorial la cosa. A ver, continúa, y ahora sí entramos al prefacio. Entonces, esta es como una introducción muy general donde el autor dice por qué escribió eso, a quién le agradece, y vale la pena. Vamos a ver qué nos puede decir por aquí el autor en cuanto a eso. Entonces, esto podemos echar un ojito rápido a la prefacio. Okay. Aquí es donde le agradece a todas las personas. Muy bien. Entramos al capítulo 1. Entonces, echemos primero ojo al capítulo 1, a sus partes. Entonces tenemos aproximaciones al pensamiento de Pablo. Okay. Aquí tenemos dos párrafos, ¿lo ven? 1, 2. Tenemos otro párrafo, aquí otro, 5. Y luego encontramos el primer subtítulo. Entonces aquí yo concluyo inmediatamente que esas dos páginas, esos primeros 5 párrafos, hasta aquí, ¿lo ven? Son la introducción a la introducción del libro. Y yo necesito leer esto, primeramente, esos párrafos. Luego vemos que aquí viene el subtítulo, ¿verdad? Pablo en el siglo XX, menciona Schweitzer, menciona Bultmann, menciona Davis, menciona Caseman, okay, menciona Sanders, y habla ahora de perdón, el debate actual, historia, teología, exégesis, y aquí dice aplicación, okay, y aquí termina. Okay, aquí ya empieza el capítulo 2. Entonces, yo aquí lo concluyo que la conclusión de este capítulo introductorio es aquí aplicación, que son 3, 4, 6 párrafos en 2 páginas. ¿Okay? En 2 páginas, 6 párrafos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Inmediatamente lo que voy a leer son esos primeros 5 párrafos de la introducción al capítulo introductorio, antes de llegar a Schweitzer. Ok, entonces me leo esta página 17 y 18 y me brinco a leer la aplicación, la página 29 y 30. Una vez que me leo esas dos, la introducción y la conclusión de este capítulo, ya puedo echar el ojo a las otras partes. ¿Por qué? Porque la tesis del autor va a estar en esas paginitas que ya las mencioné. ¿Por qué? Porque este es el capítulo 1, que es el capítulo introductorio a todo el libro.
Entonces, dentro de la tesis que el autor va a estar desarrollando para el libro, yo estoy seguro que Schweitzer es uno de los donde el autor saca argumentos, ¿no ve? Putman es otro donde saca argumentos. Davies lo presenta como argumento. Caseman lo presenta como argumento, ¿lo ve? Sanders lo presenta como argumento. Y esos otros elementos de historia y de exégesis, son argumentos que el autor utiliza. Ahora, inmediatamente después de aquí, de ese capítulo 1, nos vamos al último capítulo, ¿ok? El último capítulo, que es el capítulo, imagino que es este capítulo 10. Ajá, este capítulo 10. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? La misma dinámica. Encuentro cuál es la introducción a este capítulo. Y la introducción ha de terminar aquí, donde empieza problemas de esa descripción de Pablo. ¿Lo ven? Entonces, me voy a leer las páginas 177 a donde termina aquí la 180. ¿Lo ven? Aquí. La 180. Y me brinco, la misma dinámica con el capítulo anterior, me brinco a la última parte, la última sección de este, que es de Pablo, de Jesús a Pablo, más allá de ellos. ¿Lo ven? La página 189 a la 194. Entonces, ¿qué es lo que me leo? Me leo las últimas 3 páginas de ese capítulo 10 y las primeras 2 páginas del capítulo 10. Entonces, ¿qué he hecho entonces? Lo que voy a hacer es leerme, ya que encontré cuál es la introducción y conclusión del libro, es leerme las primeras páginas y últimas páginas del capítulo 1 y las primeras y últimas páginas del capítulo 10. Y yo estoy seguro que con solamente esas páginas que lea, voy a comprender de qué se trata el libro. Porque una vez comprendiendo la tesis del autor y extrayendo la tesis del autor, yo puedo empezar a leer el resto del libro para empezar a entender cuáles son los argumentos, ¿verdad? Esas razones que el autor comenta, ¿ok? Esa es la tarea que vamos a hacer. Entonces, aparte recuerde que de las asignaciones que ustedes van a tener semanales, es el sacar la tesis, y en algunos casos voy a pedirles si saquen también algunas razones de cada capítulo. ¿Okay? Porque eso es lo que vamos a hacer en esta clase, es aprender a leer un libro extrayendo lo esencial del libro. Porque una vez que yo tenga la tesis y los argumentos, es decir, la tesis y las razones que conforman el argumento de un autor, así voy a empezar a coleccionar yo las piezas de rompecabezas para mi trabajo de investigación, que es lo que constantemente ustedes van a estar haciendo sus estudios teológicos aquí en Fuller. ¿Ok? Gracias, bendiciones.